Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos mis hermanos en el amor del Señor. Le estamos agradecidos a nuestro Dios que nos da por su buena voluntad poder apartar este tiempo para venir a su presencia. Amén. Sin duda que hay diferentes actividades en el correr del día y también en torno a nuestras vidas, pero entre ellos está también el que podamos buscar a Dios en espíritu, en verdad, que podamos acudir a la presencia del Señor. Por ello en esta mañana, hermano, el galardón de Dios es para nosotros, porque la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9, y allí estaremos leyendo el verso 9 y el verso 10. Y luego vamos a estar leyendo el verso 17 hasta el verso 19. Amén. Así entonces, damos lectura primeramente, capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 9 y 10, y luego 17 hasta el 19 inclusive. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has dado, Señor, el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en la exposición de la misma nos sean iluminados los ojos del entendimiento mediante la acción y la obra del Espíritu Santo a través de tu buena palabra que nos es dada, Señor, siendo esta la gracia para con nosotros poder estar delante de tu presencia, atentos a aquello que tú quieres comunicarnos, Señor, por medio de los dones que le has dado a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Y así en esta mañana seas tú propicio a nuestras vidas, concediéndonos toda gracia y que la palabra sea dada con denuedo, para que de ella tengamos la debida edificación, creyendo que eres poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te damos gracias por el Señor Jesucristo.
Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermano querido, en todos los tiempos Dios manifestó su voluntad a los hombres, dándola a conocer de diversas maneras, y así manifiesta la voluntad de Dios a los hombres. Aquellos que creyeron a la palabra de Dios fueron prosperados y aún en medio de grandes dificultades podían salir adelante. Sobre los tiempos en los que José estaba en tierra de Egipto, se avecinó gran hambruna sobre esa tierra, lo cual sería presidido por un tiempo de abundancia, de prosperidad. Y esto no quedó oculto a ojos de la nación de Egipto, sino que ello fue revelado a Faraón por medio de un sueño. Pero Faraón, al no tener la gracia de Dios, al no tener el conocimiento de Dios, no podía entender lo que había soñado. Así que le llevó a que él pudiera contactarse, tener comunión con un recluso, con un hombre que estaba recluido en una de sus cárceles, el cual no era un hombre cualquiera, no era un hombre común, no era un hombre simple, sino era un hombre agraciado, el cual dice la Escritura, como nosotros leímos, que José, a pesar de que sus hermanos le vendieron a Egipto como esclavo, Dios estaba con él y le había concedido gracia al punto tal que llegó a ser el segundo en la tierra de Egipto. O sea que no era un hombre común, era un hombre agraciado, lo que lo diferenciaba de los demás de los hombres. O sea, todos los hombres que han venido sobre esta tierra tienen una misma condición. ¿La condición de qué? La condición de pecadores. Pero Dios da su gracia a algunos hombres y les permite por medio de esa gracia salir adelante de una condición natural por la cual el hombre está corrompido y está destinado a errar y vivir errante en este mundo. El hombre cuando nace ya corrompido, lo cual lo destina a vivir errante, a vivir no solamente errante, sino a nunca poder alcanzar el favor de Dios, nunca poder alcanzar la belleza moral de Dios. Pero a ciertos hombres les es dada la gracia, amén, y por medio de la gracia suple la necesidad que hay en el hombre, por la cual constantemente el hombre peca, el hombre erra, amén. Pecar es errar. La razón por la que constantemente pecamos, la razón por la que constantemente erramos, amén. Mire su pie, hermana, porque está pisando su tapaboca. Después se lo va a poner en la boca. No, está bien, le hacía señas, pero veía que pensaba por ahí que le estaba hablando a usted. Amén. Entonces, la razón por la cual el hombre erra, la razón por la cual el hombre peca es por la condición en la cual vino. Entonces, de esa condición no se puede liberar el hombre, pero a ciertos hombres que son agraciados, que Dios le concede la gracia, le da poder suplir por medio de su gracia la necesidad que tiene el hombre para poder entenderlo a Dios, para poder comprender su voluntad. Así que el agraciado en aquellos tiempos era José, aunque Faraón había tenido el sueño de lo que iba a acontecer a futuro, no tenía la revelación del sueño, y al no tener la revelación, al no tener el entendimiento, no podía administrar los tiempos, ni podía administrar los recursos que ya le habían sido anticipadamente anunciados por medio del sueño. Solamente alguien agraciado podía conocer la interpretación del sueño y de esa manera, teniendo la interpretación del sueño, podía llegar a administrar los recursos y los tiempos. Amén. Por eso el hombre que es ignorante de la voluntad de Dios no sabe cómo vivir. Pero la voluntad de Dios es manifiesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en aquel que Él ha enviado. La voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo, que es aquel a quien Dios ha enviado en rescate y en propiciación por nuestros pecados, para que viviendo errantes pudiéramos hallar gracia por medio del Señor Jesucristo y salir adelante viviendo vidas que glorifican a Dios. Por eso
Dice la Escritura, sean conocidas vuestras buenas obras, para que viéndolas los hombres glorifiquen a Dios. En el hombre no hay ninguna buena obra. Amén. Así que cuando se ve una buena obra, es claramente reconocido que es Dios obrando por medio de los hombres. Amén. Por eso es que Dios es el que es glorificado. Hermanos queridos, entonces, aunque Faraón había tenido el sueño, no tenía la interpretación y no podía administrar los recursos ni podía administrar los tiempos. Pero José sí tuvo la interpretación, lo que le permitió administrar los recursos de los 3 años y medio de abundancia y poder administrarlo en su tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque eso no era para que, bueno, hoy tenemos abundancia, malgastemos. Amén. Total, mañana seguramente vamos a volver a tener. No, no era así. ¿Por qué? Porque habían tiempos de abundancia y luego vendrían tiempos de escasez. Así que él tenía que saber aprovechar cosas que muchas veces no sabemos nosotros. Amén. No sabemos que hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez y que tenemos que saber aprender a vivir cualquiera sea el tiempo. Amén. Tenemos que aprender a vivir cualquiera sea el tiempo. Debemos saber vivir en abundancia como también debemos saber vivir en escasez. Es algo que se aprende de parte de Dios. Cuando uno vive en la guía y en la dirección del Señor y agradeciendo a Dios por lo que recibe cada día. Eso lo aprende de parte del Señor. Entonces, cuando Faraón vio a este hombre agraciado que tenía la interpretación y por eso podía manejar los tiempos, podía manejar los recursos, ¿qué hizo? Al reconocer la gracia lo pone por segundo, le da todo el poder, le da toda la autoridad sobre su reino. Amén. Y él queda descansando en que por medio de José serían administrados los recursos y serían administrados la gracia. Lo cual le llevó a esa nación y a las naciones vecinas a preservar muchas vidas, a que sean preservadas muchas vidas, al punto tal que cuando llegó el tiempo de la hambruna, la familia de José, su padre, envió a sus hermanos a procurar alimentos de la tierra de Egipto, y en la primera vez José los recibe y en la segunda vez que los recibe se da a conocer a ellos, se manifiesta y así sube toda la familia de José en un total de 75 personas. Pero todo esto que aconteció ya había sido anunciado anticipadamente al patriarca Abraham, que sus descendientes subirían a Egipto, vivirían en Egipto por 400 años y que cumplido el tiempo de los 400 años serían libertados. Amén. Ahora, por el consejo anticipado de Dios, porque había un hombre agraciado y hubo un hombre que reconoció la gracia, se pudo preservar mucha vida. Pero la palabra de Dios seguía cumpliéndose y seguía transcurriendo. Por eso dice el versículo 17, pero cuando se acercó el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y entonces, por no conocer a José, ¿qué hizo? Usó de astucia con nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagase. Todos nosotros ya, al conocer las historias bíblicas, sabemos de lo que hizo, que mandó a las parteras hebreas a matar a todo niño que fuera varón y que solamente dejara a las mujeres. Pero las parteras hebreas, no queriendo pecar contra Dios, las mujeres parían solas, entonces le decían al faraón ocultándole, no, la verdad no necesitaron, son mujeres fuertes, ellas solas parieron en sus casas y no necesitaron que las asistiéramos, por eso no pudimos acabar con las vidas. Hasta que
descubierto el engaño de las parteras, el faraón manda a su ejército a exterminar a todo niño recién nacido, haciendo de astucia. Pero haciendo de astucia, este rey trajo sobre su nación la ruina. ¿Por qué? Porque después de ello, ¿qué vino sobre la nación de Egipto? 10 plagas que llevaron aún a la muerte de todo primogénito, y no fue librada la casa del faraón. No es que las plagas recayeron sobre Egipto y la casa de faraón, porque era faraón, era el rey de Egipto, o tuviera muchos recursos, no lo tocaban las plagas. Las plagas lo tocaban. Cuando el agua se convirtió en sangre, él no pudo beber de las aguas y hubo gran mortandad de todos animales. Cuando vinieron las plagas de los mosquitos, aunque tenía quien le abanicara, también le salieron a él, le llegaron a picar los mosquitos y también le salieron las úlceras, también se le murió su ganado y al final también murió el primogénito de Faraón. Amén. Y cuando se hubiera cumplido el plazo, el tiempo en el que Dios mostró su poder, que todo ello tiene un significado. ¿Por qué? Porque cada plaga derribaba a una deidad egipcia. Cuando el sol se oscureció, que era la deidad más fuerte del reino de Egipto, que era el dios Ra, entonces, ¿qué hizo? Dios opacó y derribó cada deidad, cada falso dios que tenían los egipcios, lo derribó y lo opacó por medio de los juicios que vinieron. Pero ¿qué es lo que, hermano, nos enseña esta historia? ¿Por qué la recordamos esta historia y por qué también Esteban la recuerda? Esteban la recuerda primeramente para recordarle la necedad a los contemporáneos, que siempre habían sido duros de corazón, aunque Dios se manifestó benevolente, aunque Dios levantó un profeta en medio de ellos, a Moisés. Amén, el primer profeta que Dios levantó en medio de la nación de Israel fue Moisés. Y el mismo profeta Moisés dijo, entre vuestros hermanos será levantado profeta, a él oírlo. Pero ellos siempre fueron duros de corazón, duros para seguir y para servir a Dios. Y por eso es que negaron al Cristo y le terminaron crucificando. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? Que las situaciones en el mundo se van dando, las calamidades vienen, y esto por el determinado y anticipado consejo de Dios. Si nosotros miramos el panorama bíblico, hermano, no va a ir mejorando la situación del mundo. No va a ir en un progreso, en una mejoría, en donde nosotros en el mundo vamos a poder vivir quieta y reposadamente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, también vosotros venceréis. Hermanos, nosotros cuando nacimos en pecado, destinados a continuamente errar, y no tenemos conocimiento de Dios, no tenemos conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza en la cual nacimos. Entonces, ¿quién es el hombre agraciado para nosotros? ¿Quién es el agraciado en estos tiempos para nosotros? El agraciado entre nosotros en estos tiempos es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el agraciado entre nosotros, al cual debemos oírle, al cual debemos estar atentos a sus palabras para poder vivir en este mundo y que no usando de astucia. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, viendo el rey la gracia en José, lo puso por segundo, o sea que le dijo que administrara todo, los recursos, el tiempo, que manejara todo su reino. Él era el segundo, amén. Le dejó que manejara, o sea, el rey no hacía nada, todo lo hacía José. ¿Por qué? Porque el rey comprendía que José tenía la gracia de Dios, tenía el respaldo de Dios, por eso es que le dio el manejar todo su reino, el manejar todos sus bienes, el administrar los recursos y el administrar los tiempos. Nosotros también tenemos que reconocer esto, que si vivimos por nosotros mismos, no vamos a poder evitar la calamidad, pero si reconocemos al agraciado,
Amén. Si reconocemos al agraciado, al Señor Jesucristo, y seguimos su indicación, y seguimos su recomendación, y dejamos que Él sea el que administre nuestros recursos, que Él sea el que administre nuestros tiempos. Y no puedo decir que no tengo. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, yo no doy mi diezmo porque no tengo dinero. Y eso es un engaño. Eso es un querer manejar uno los recursos. Hermano, para participar de la gracia de dar, para ofrendar, para diezmar, no se necesita tener mucho, se necesita tener algo. Pues Dios nunca nos va a pedir de lo que no tenemos. Amén. Y no es que Dios nos pide, sino es que Dios quiere bendecirnos, quiere que le demos, porque la manera en que nosotros le reconocemos a Dios, la manera en que nosotros hacemos un reconocimiento de Dios, es participándole a Él de lo que nos entra, es de lo que recibimos. Tampoco puedo decir que no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque tengo mucho trabajo, o no tengo tiempo para servir a Dios, porque Él es el que creó el tiempo. Mire, ayer cuando estudiábamos sobre Moisés, recuerda que ayer compartíamos sobre Moisés. Si usted lee allí en el capítulo 4, cuando Moisés le dice, yo soy tardo para hablar, nunca fui un hombre de fáciles palabras, ni antes ni después. Claro, no concordaba con lo que la Biblia decía acerca de él, porque la Biblia decía que él había sido criado como el hijo de la hija de Faraón en toda la sabiduría de Egipto, y era poderoso en palabra y poderoso en obras. Pero cuando él reconoció que en sí, para hacer las obras de Dios, no tenía ninguna virtud, no tenía capacidad alguna, entonces ahí es cuando Dios le hace el llamado. Pero cuando él le dice a Dios que él era tardo para hablar, que era de difíciles palabras, el Señor le responde, ¿y quién es el que hizo al mudo? ¿Quién es el que hizo la boca? ¿Quién es el que hizo al ciego? ¿Quién es el que hizo al que ve? ¿Quién es el que hizo la lengua tartamuda? ¿No he sido yo acaso? Ve, porque yo estaré contigo y me manifestaré en todo aquello que tengo determinado para hacer. Hermana querida y hermano querido, qué maravilloso es ver que Dios es el que lo hace todo. Y Él hizo un día de 24 horas, ¿cierto? Entonces no puedo decirle a Dios que no tengo tiempo para servirlo. Él hizo un día de 24 horas. Sabe que tengo necesidades de trabajar para sustentar mi hogar, sabe que tengo necesidades de descansar, sabe que tengo necesidades de higienizarme, sabe que tengo necesidades de sentarme a la mesa para alimentarme, conoce todas las cosas. Pero Él es el que hizo el día de 24 horas. Y si Él espera que acudamos a su presencia, espera que acudamos al encuentro de su presencia, hermano querido y hermana querida, ¿sabrá Él que no tenemos tiempo para ello? No, no es así. Sino que somos nosotros los que administramos recursos, los que administramos tiempo. Y como somos nosotros, siempre erramos. Amén. Somos nosotros y vamos a errar. Pero dejemos al agraciado. Dejemos al Señor Jesucristo. Cuando nos entra recurso, digámosle a Él, ¿cómo puedo administrar este dinero? A veces yo me río con algunos hermanos o algunos hechos que me dicen que no pueden salir adelante. Porque yo muchas veces, pocas veces hablo de los recursos que administro. Pero algunos que están en mi entorno saben de los recursos que administro y saben también de los gastos que tenemos. No mantenemos una casa, mantenemos 3 casas. La casa de oración de San Carlos, la casa de oración de Maldonado y mi casa en la cual vivo. Amén. Entonces tenemos 3 casas que mantenemos. Y le puedo asegurar que por solamente la gracia de Dios es que lo hemos podido hacer y lo estamos haciendo. Porque si cuento humanamente, mire, una vez me tuve que presentar en la intendencia para declarar los recursos y el asistente social no pudo creerlo. No me creyó. Cuando le dije, dijo, no es posible. Le dije, bueno, usted manda a quien quiera a mi casa y se dará cuenta de cómo vivimos. Pero ciertamente, hermano querido, cuando uno pone en las manos del Señor sus recursos,
Cuando pone en las manos del Señor su tiempo, el Señor, que es el agraciado, nos ayuda a administrar. Porque hay tiempos de escasez, los hay, pero también hay tiempos de abundancia. Hay tiempo para buscar a Dios, lo hay. Hay tiempo para descansar, lo hay. Hay tiempo para sentarse a la mesa con la familia, lo hay. Pero la razón por la que muchas veces cerramos y no podemos salir adelante es porque lo hacemos nosotros. Cuando el rey, que no conoció a Faraón, quiso administrar su reino, ¿cómo lo hizo? Con su astucia, con lo que él creía era prudente. No se llega a ser rey siendo un neófito, ¿no? Si Moisés, que se crió en la casa de Faraón, era poderoso en palabra y poderoso en obra, imagínese el Faraón lo que era. Amén. Moisés, siendo que era un niño hebreo, que tuvo la gracia de criarse en la casa de Faraón, llegó a ser un hombre sabio en todas las costumbres de Egipto y poderoso en palabra y poderoso en obra. Imagínese el rey de Egipto. Pero ni toda la astucia del rey de Egipto, ni toda la sabiduría del rey de Egipto le pudieron llevar a vivir feliz. Es más, la astucia, la manera como él creía conveniente vivir, le llevaron a sufrir pérdidas, llevaron a sufrir perjuicios, le llevaron a que su nación quedara devastada y que nunca más recuperara su gloria. Porque después de aquellos días en que la nación de Egipto quedó devastado, nunca más recuperó su gloria. Amén. Nunca más volvió a tener la gloria y el esplendor de aquellos primeros años. Amén. Porque quedó completamente devastada. Sufrieron muchas pérdidas. Sufrieron la pérdida de todo el ejército. Imagínense, los dejó vulnerable al resto de los demás pueblos y de las demás naciones. ¿Todo por qué? Porque sufrieron ¿de qué? De un rey que no conocía la voluntad de Dios, que no conocía al agraciado. Así también nosotros, cuando queremos vivir astutamente y no reconocemos al Señor Jesucristo, vamos a sufrir pérdidas, porque por nosotros mismos no hay manera, entendámoslo, no hay manera que no erremos por la naturaleza con la cual hemos nacido, que está destinada a errar. La naturaleza con la cual nacimos es una naturaleza de pecado y está destinada a errar. Entonces, ¿cómo puedo salir adelante? Solo por la gracia del Señor Jesucristo. Solo cuando reconozco al agraciado, que es el Señor Jesucristo, y le permito a Él administrar recursos, le permito a Él administrar tiempo, puedo salir adelante y manifestar la gracia y la gloria de Dios. En tiempo del rey Josafat, Josafat buscaba de Dios. Y no solamente buscaba de Dios, sino que mandaba que los que juzgaran conforme al Señor. Y no solamente mandaba que los que juzgaran conforme al Señor, sino mandaba a los que instruían en la ley de Dios a que salieran por toda la nación a instruir conforme a la ley de Dios. Y todas las demás naciones que estaban a su alrededor tenían guerra entre sí. Pero cuando lo miraban a Josafat por alguna razón, siendo que era un reino próspero, y siendo que era un reino que no era tan poderoso, no le hacían guerra porque Dios no permitía que subiera en ellos, en su corazón, el querer hacerle guerra. Un día uno de los reyes decidió hacer guerra. Cuando salió a la guerra, que fue un rey persa, un rey sirio, salió a la guerra, salió con amenazas, diciendo: yo he conquistado a los demás pueblos, los he destruido. ¿Dónde estaban sus dioses para defenderlos de mi mano? ¿No fueron todos ellos vencidos, destruidos y sus hijos vendidos por esclavos y tomados sus botines y repartidos entre nosotros? ¿Cómo les dice Josafat que su Dios Jehová los va a librar de mi mano? Josafat rasgó su vestidura, mandó a los que estaban en el muro que ninguno respondiera. Pero fue a la presencia de Dios, rasgó su vestidura y dijo: mira cómo blasfeman contra tu nombre. Miran que tú eres el Dios de esta nación. Entonces Dios se levantó a uno de sus profetas que vino y le dijo: mañana sal al encuentro de ellos.
pero no habrá para que pelees tú, no habrá para que tú pelees, sino que yo pelearé por vosotros. Y así saliendo al encuentro de ellos, miraban cómo los reinos, porque no era uno solo, sino varios reinos que se habían reunido para hacerle guerra, se mataban entre sí. Y el último, cuando no tenía un enemigo para matar, le prestaba ayuda a su compañero de su mismo ejército para que se mataran unos a otros. ¿Quién turbó la mente de esos hombres? ¿Quién les confundió para que hicieran tremendas atrocidades? Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la palabra a Josafat que no habría para que él pelee, porque él sería el que saliera a defenderlo y a pelear por ellos. Por eso es que dio gran conquista y durante 3 días estuvieron recogiendo botines de los ejércitos enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando llegó el tiempo de la promesa, dice el verso 17 del capítulo 7 de Hechos, cuando llegó el tiempo de la promesa, el rey que no conocía a José y usando de astucia, apremió a las familias de Israel, matando a los hijos. La promesa de ser libertados después de 400 años. 400 años da un total más o menos de unas 8 generaciones. De 75 familias, de 75 personas que entraron a Egipto en 8 generaciones, llegaron a ser miles de miles. Y aun cuando quiso, por su astucia, hacer decrecer el número de los israelitas, ellos siguieron multiplicándose. Pero ¿de qué es lo que quiero referirme en esta hora? Cuando Dios quiere sacarnos a lugares espaciosos, cuando Dios quiere darnos grandes victorias, previo a ello siempre va a haber un combate, una batalla que se va a librar. Por eso no temamos a los combates, a las batallas que libramos a diario, sino que miremos esos combates y esas batallas que libramos a diario como parte de la conquista que Dios nos quiere dar y de los logros que Dios quiere que nosotros alcancemos. ¿Por qué ese rey y esos reyes decidieron hacer guerra contra Josafat? Porque Dios tenía determinado hacer más rico a Josafat. Entonces, antes de hacerlo más rico, tenía que haber un enfrentamiento. ¿Por qué Dios permitió esta gran opresión sobre la nación de Israel y que el rey tuviera un corazón tan duro? Porque quería manifestar su poder sobre la nación de Israel y quería librar a Israel. Y se iba a cobrar de los primogénitos, de los varones que murieron en Israel, se iba a cobrar Dios. ¿Con quién se iba a cobrar? Con todos los primogénitos de la casa de los egipcios. Se cobró Dios. Así que lo sacó a Israel con abundancia de bienes, lo sacó con toda bendición y lo sacó para ser una gran nación entre las naciones de la tierra, para ser un pueblo libre y para ir a una tierra que ellos no habían sembrado ni habían plantado, que Dios les daba por heredad. Seguramente cuando las madres se separaban de sus hijos, siendo llevadas por los soldados de Faraón, tenían mucho dolor, su corazón se desgarraba, viendo como sus pequeños hijos eran pasados por espada o muertos contra el muro. Su corazón se desgarraba y no podían entender lo que vivían, pero se estaba acercando el tiempo del cumplimiento de la promesa y por eso es que había un combate. Siempre que se acerca el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida, habrá combate, habrá batalla, se librará una batalla. Pero esto no significa que tengamos combates, luchas y dificultades, que Dios nos ha abandonado o que lo que Él ha prometido no se ha cumplido, sino que significa que debemos esperar. El que cree en Dios no se apresura, esperará en Él. Y su esperanza no lo avergonzará, no hará que tenga que volverse atrás. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se derrama en nuestros corazones. Hermano querido y hermana querida, el rey que no conocía al agraciado trajo mucha ruina para la nación de Egipto.
El rey que conocía al agraciado pudo preservar muchas vidas. El agraciado hoy en día es nuestro Señor Jesucristo. Si en este mundo nosotros queremos vivir por nuestra astucia, por nuestra sabiduría, por nuestro entendimiento, vamos a sufrir pérdida. Pero si en este mundo nosotros confiamos todo, el tiempo, recursos, todo, capacidades, talentos, dones, todo lo confiamos en las manos del agraciado, Él va a hacer una gran obra y va a preservar muchas vidas y va a manifestar su poder por medio de su iglesia. Así entonces, hermana querida y hermano querido, que podamos fortalecernos en este día para confiar en el Señor Jesucristo, sabiendo que con Él nosotros somos más que vencedores. Y por mucho que en el mundo tengamos combates, en el mundo tengamos luchas y dificultades, con Cristo tenemos la victoria. Amén. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana porque nos has traído, Señor, la enseñanza de tu palabra por la cual nos fueron iluminados los ojos del entendimiento, Señor. Y esta es tu gracia, tu favor para con nosotros, tu pueblo, Señor, que nos envías tu buena palabra para instruirnos en cuanto a una vida de justicia, cómo vivir en este mundo, de modo que no suframos pérdida como el rey que no conocía a José. Así también en este mundo, Señor, como el rey que reconoció a José y preservó mucha vida, hoy hacemos un reconocimiento que por nosotros mismos no podemos salir adelante. Por eso es que nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, los ponemos en tus manos para que tú seas el que lo administre y hagas con ellos y de ellos como tú quieras, entendiendo que si tú eres el que lo maneja, Señor, vas a preservar mucha vida, muchas almas van a ser salvadas por medio de la iglesia. Por lo que te damos gracias, Señor, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Así como estamos de pie, vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,